Hola, quiero compartir algunas reflexiones y algunas cosas que he encontrado a partir de la lectura en diferentes ocasiones del Salmo 150, que ha sido un salmo que ha llamado mucho mi atención y que he disfrutado mucho en la lectura. Hace un tiempo, leyendo desde mi celular, el Salmo y meditando un poco en él, empecé a darme cuenta de algunas cosas muy interesantes para mí. La primera vez que las miraba y empecé a notar que es la imagen que ahora está en la pantalla en relación a diferentes cosas, ¿no? Me llamó mucho la atención que empieza el Salmo con la palabra aleluya y también termina el Salmo con la palabra aleluya. Aparece esta palabra que es la palabra ja y otras cosas que empecé a notar y a subrayar con diferente color. Ahora la tecnología nos permite hacerlo en la mano con un celular y con un lápiz óptico o algo parecido para poderlo hacer. Después empecé a investigar un poco más, me di cuenta de los imperativos que aparecen, una vez absoluto, la palabra aleluya, el posible significado y otras cosas que anoté. Bueno, empecé a investigar un poco más, fui a ver las imágenes que aparecen en algunos sitios web de el códice de Leningrado, se llama, que es el que está ahora acá en la pantalla, donde es el códice principal desde donde se hacen las traducciones del Antiguo Testamento. Y bueno, en mi caso yo tengo algún conocimiento del hebreo y estaba leyendo desde ahí algunas cosas, pero también estas imágenes ahora aparecen en lo que nosotros conocemos como la Biblia hebraica Stuttgartensia, que es donde se han vertido las diferentes lecturas y variantes del hebreo del Antiguo Testamento. Y en realidad este salmo, leyéndolo desde acá el hebreo, a mí se me hace como la obra de un artista completamente, un poeta que utiliza en las 10 expresiones que aparecen en el salmo, son 5 versículos en los que aparecen 2 veces los imperativos de alabar al Señor. Es decir, son 10 versos con los que él invita a alabar al Señor. Y luego de usar el verbo alabar o exaltar, utiliza las tres significados o formas de esta pequeña letra que tengo yo aquí encerrada en rojo, que es una partícula hebrea que tiene tres significados. Esa partícula hebrea se conoce como la partícula V. La partícula B así se lee y tiene tres significados. El significado en, por y con. Cualquiera de los tres significados se puede utilizar. Y el salmista en el resto de los versículos utiliza la misma partícula para iniciar como el objeto directo del verbo en una forma de imperativo de alabar. Hay una excepción nada más en el verso 2 donde aparece otra partícula al inicio que parece ser un problema de escritura que se corrige en uno de los manuscritos que aparecen en el aparato crítico de la Biblia hebraica también. Y entonces con eso se completarían los 10 complementos del verbo alabar usando la partícula B. Eso es muy interesante y se me hace algo extraordinario del salmista, el poeta, escribiendo el salmo utilizando las tres variantes de traducción de esta partícula B, como vamos a ver un poquito más adelante. Quiero hacer una comparación entre la Biblia de Jerusalén y la Biblia de traducción del lenguaje actual, que la Biblia de Jerusalén es una Biblia de traducción un poco más textual, como llamamos, y la del lenguaje actual es una Biblia un poco más dinámica, de una traducción más funcional. Y es bien interesante también por los subtítulos que utilizan. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice todo lo que respira alabe a Ja, y la TLA solamente dice una invitación a una alabanza. Tenemos que recordar que los subtítulos de las Biblias pues no pertenecen al texto, sino que cada equipo de traducción en cada Biblia se los van colocando de acuerdo al criterio de las personas que están trabajando ahí. Entonces tenemos el Salmo desde la Biblia de Jerusalén y el Salmo 150 en la Biblia del lenguaje actual. Como podemos observar,
la fuerte presencia de las palabras alabad, alabadlo, en los dos salmos. Otro asunto interesante es que aparecen también en el verso 6, ya no como una forma de imperativo, sino siempre la invitación a alabar al Señor en cuanto a todo lo que respira, alabe al Señor. Y en el verso 6, en la TLA, que dice que alaben a Dios todos los seres vivos. Y también es muy llamativa la presencia de los signos de admiración en las diferentes expresiones. En la Biblia de Jerusalén solo aparecen los signos de admiración en las expresiones aleluya y en el verso 6. Y a mí me identifico más, siento como un poco más de justicia en la traducción, utilizando en todo el salmo, en cada una de las expresiones, los signos de admiración, puesto que el verbo que aparece en el idioma hebreo en este salmo es un verbo en un tono imperativo, no de una orden tiránica, sino más bien de una invitación apasionada, una invitación emotiva para alabar al Señor. En la Biblia de Jerusalén el salmo inicia y termina con la palabra aleluya, y en la TLA el salmo inicia y termina con la expresión alabemos a nuestro Dios. Eso tiene una explicación, porque la palabra aleluya, como vamos a ver un poco más adelante, ese es el significado. El significado es alabemos a nuestro Dios. Entonces, en una Biblia traducen exactamente como está la palabra hebrea, y en la TLA traducen no la palabra hebrea, sino traducen el significado de la palabra hebrea en esa expresión extraordinaria. Y como podemos observar en esta imagen ahora, la fuerte presencia de las expresiones de alabanza, la invitación de alabanza al Señor. Recordemos que el Salmo 150 es el cierre del libro de los Salmos, que de una forma extraordinaria, que inicia el Salmo, en el Salmo 1, invitando a esa virtud y a esa bendición de tener en el corazón la ley del Señor, de meditar en el Señor, de triunfar sobre el mal, de triunfar sobre las invitaciones de los malos, y anticipa ya el Salmo 1 la derrota de todos los malos y los injustos, y la victoria de los que siguen la palabra del Señor. Y si podemos decir que el libro de los Salmos inicia con una advertencia en relación a hacer o no, cumplir o no la ley del Señor, los mandatos del Señor, termina con una expresión de alabanza, con una doxología extraordinaria, que es el Salmo 150. Es un salmo pequeño con una riqueza impresionante, que apenas yo en esta presentación estoy como rasguñando algunas de las cosas que el salmo incluye, pero que me tienen sumamente conmovido y admirado. Aleluya tiene tres componentes que la forman en su totalidad. El primer componente es la parte del verbo jalel, o el verbo halal, que es el verbo alabar, el verbo exaltar. Y este verbo es un verbo que se utiliza con mucha frecuencia en los salmos. De hecho, alguna colección de salmos se llega a llamar en algún momento el jalel, como la colección de salmos de exaltación, de alabanza al nombre del Señor. El segundo elemento, el segundo componente, es la letra U hebrea, que en los verbos es el marcador de los imperativos, es el marcador de esos verbos que incluyen una exhortación, una especie de mandato. Y el tercer elemento es un elemento muy interesante, que es esa sílaba de la palabra aleluya, que es ya, o como aparece en nuestras Biblias como ja. Algunos salmos, en la Reina Valera 60 dice alabemos a ja. Y en algunos profetas también aparece la frase ja, refiriéndose a la forma corta de la palabra hebrea, que se conoce como el tetragrama, que son 4 letras hebreas que los judíos no pronuncian, los hebreos no pronunciaban, en el sentido de respetar el mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. Y de ahí han derivado otras formas de los nombres de Dios. Entonces, cuando la palabra aleluya dice Jalel Uya, es una forma, una invitación solemne para exaltar el nombre del Señor. No se puede decir aleluya así suavecito, sino hay que decir aleluya como una expresión de júbilo, una expresión de exaltación al nombre del Señor.
y la podemos traducir como alaben al Señor, de una forma así de tercera persona a otras personas, alaben al Señor, o nos podemos incluir nosotros diciendo alabemos al Señor, nosotros vamos a alabar al Señor, no solo otras personas extrañas, sino nosotros mismos que somos su pueblo, somos sus criaturas, vamos a alabar al Señor. Entonces cuando nosotros decimos aleluya, cuando los salmos empiezan y terminan diciendo aleluya, están haciendo una exhortación a alabar el nombre del Señor, están iniciando con una expresión de gozo, con una expresión de reverencia, una expresión solemne, una expresión de reconocimiento también de la grandeza, de la santidad y el poderío del nombre del Señor. Estamos viendo que el Salmo 150 en la versión de Jerusalén empieza y termina con la palabra aleluya, y en el lenguaje actual es como que se traduce la expresión a alabemos a nuestro Dios. Y siempre el énfasis particular de este salmo, al cerrar el libro de los salmos, que hemos dicho que es como el cancionero, hay un autor que dice que es como la forma en la que se expresa nuestra alma, muy emotivo, lleno de sentimientos, lleno de toda esa riqueza de colores, de nuestros sentimientos, de toda clase de sentimientos que experimentamos los seres humanos, termina con esta emotiva invitación a alabar el nombre del Señor y dice diferentes cosas, que tiene una riqueza impresionante. Y aquí vuelvo al tema de la partícula B, que la partícula hebrea con la que juega el autor del libro de los Salmos, con esos tres significados. Una de las primeras cosas que establece el Salmo es a quién tenemos que alabar. Y dice, la alabanza es a Dios. Es una alabanza que va hacia arriba, una alabanza en nuestra relación vertical hacia Dios. Vamos a alabar a Dios, no vamos a alabar a los seres humanos, no vamos a alabar a la creación, no vamos a alabar a los ángeles, no vamos a exaltar a ninguna persona, animal o cosa o alguna creación del hombre o de la naturaleza, sino que nuestra alabanza siempre va a ser hacia Dios. En la ley dice que Él es el objeto de nuestra alabanza, hacia Él va dirigida nuestra alabanza. Y es muy interesante porque menciona el Salmo en dónde lo tenemos que alabar. Y hay dos escenarios. El primer escenario es en su santuario, donde está su templo. En el Antiguo Testamento era en el corazón del pueblo de Israel, donde estaba la ciudad santa, el monte santo, el templo santo y el lugar santísimo. Ahí estaba el centro de la adoración al Señor, en su santuario. Y alrededor de su santuario estaba su pueblo. Hoy en el Nuevo Pacto, ese santuario es la iglesia que está distribuida alrededor del mundo. Por eso es que podemos declarar que el mundo es santo, en el sentido de que está el pueblo del Señor alabándole, bendiciéndole en todo momento en su santuario. Pero no se restringe solo su alabanza en la tierra, que es una cosa muy pequeña en medio del universo, sino que en la segunda línea del verso 1 dice, alaben al Señor en su poderoso firmamento, o alaben al Señor alabemos su poder en el cielo. Eso incluye todas las creaciones del universo, en todo lugar del universo hay que alabar al Señor. Esa es la primera forma de la partícula B, es en. ¿Dónde vamos a alabar al Señor? ¿En dónde? Y la otra cosa que dice el Salmo es ¿por qué vamos a alabar al Señor? En la Biblia de Jerusalén, donde se aparece, igual que en muchas Biblias, la palabra por. Vamos a alabar al Señor ¿por qué? Aunque en la versión del lenguaje actual se quitó la expresión por, dice en el verso 2, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza. Eso es bien interesante porque hay dos aspectos en relación a por qué vamos a alabar al Señor. Una de ellas dice, alabemos al Señor por sus grandes hazañas o alabemos sus grandes acciones, y eso es, el primer motivo puede ser por lo que Él hace, por lo que Dios hace, pero no solo eso, sino que alabémoslo también por su inmensa grandeza. En la versión del lenguaje actual dice su incomparable grandeza, y eso es alabar al Señor por lo que Él es, no solo por lo que hace, sino por lo que Él es. Puede ser que a nosotros Dios no nos haya hecho ningún milagro, no nos ha hecho nada, aparentemente no haya contestado ninguna de nuestras oraciones. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, por lo que Él es. Y lo que Dios es totalmente independiente de lo que Él hace. Sin embargo, el Salmo toma en cuenta estos dos aspectos, alabar a Dios por lo que Él hace y alabar al Señor por lo que Él es. Luego viene la sección más amplia del Salmo, que es alabar al Señor con qué. En el caso de nosotros, se menciona en el libro de los Salmos muchos de los instrumentos musicales que en aquel tiempo se utilizaban para hacer música, que ahora nos resultan algunos nombres un poco raros,
pero que son, al investigar en la historia, nosotros encontramos que hay instrumentos tanto de cuerdas, los tres grandes grupos de instrumentos de cuerdas, de percusión y de viento, incluido también aspectos que tienen que ver con nuestro cuerpo. Por ejemplo, las danzas tienen que ver con el cuerpo humano, las aclamaciones tienen que ver con nuestra voz, tiene que ver con la exaltación que hacemos de manera oral, verbal, con cánticos, con expresiones y ese tipo de cosas, ¿no? Encontramos en el libro de los Salmos, este Salmo 150, que es un salmo ruidoso en ese sentido, es un salmo que rompe la solemnidad que algunos otros salmos tenían, sino que es un salmo donde se incluyen símbolos, donde se incluyen flautas y tambores y una serie de cosas, y todo está en plural, donde se pide que sea así, y como mucho ruido, mucha música, con un alto sonido en este sentido de la expresión del salmo, que es sumamente interesante. Y el último aspecto de este salmo aparece en el salmo, en el verso 6, donde dice: todo cuanto respira alabe a Yahvé, y en el del lenguaje actual dice que alaben a Dios todos los seres vivos. Y aquí aparece una palabra hebrea, que es la palabra neshama, que significa respirar literalmente, pero también se refiere a los seres vivos, a las creaciones que tienen vida. Yo prefiero, en ese sentido me inclino por la traducción que hace la Biblia del lenguaje actual, cuando dice que alaben al Señor todos los seres vivos, porque ahora entendemos, si se está pidiendo en el verso 1 que alaben al Señor en el universo, en el cielo, en el firmamento, entendemos que hay creaciones que no necesitan respirar para estar vivos, para ser creaciones vivas, sino que son seres vivos que sobreviven sin necesidad de la mecánica de respiración como tenemos los seres humanos y muchas creaciones aquí en la tierra. Entonces, eso es una expresión un poco más generalizadora cuando dice todos los seres vivos, que todos los seres vivos alaben al Señor. No solo los que respiran, sino todos los seres vivos alaben al Señor. Aunque detrás está el hebreo neshama, que significa respirar, que se refiere a los seres que tienen vida, a los seres animados. Creo que la traducción a que alaben al Señor todos los seres vivos, claro, es una expresión también que engloba otras creaciones que no necesariamente pueden tener la necesidad de la mecánica de la respiración. Es interesante, ¿no? El primer escenario entonces es el escenario de dónde y a quién vamos a alabar. Vamos a alabar a Dios y lo vamos a alabar en su santuario, y también que lo alaben en el cielo, no solo en la tierra, sino que lo alaben en el cielo. Y luego la segunda parte de este salmo habla de por qué vamos a alabar al Señor. Y como dijimos hace un momentito, lo vamos a alabar por lo que Él hace y también por lo que Él es. No solo por sus milagros, es decir, si Dios me hace un milagro, entonces yo lo alabo, y si no me hace el milagro, entonces yo no lo alabo. No. Siempre por lo que hace y por lo que Él es. Y la tercera parte de este salmo es con qué vamos a alabar al Señor, y es con todos los instrumentos musicales y también con nuestro cuerpo, con nuestras aclamaciones, etc. Y la cuarta parte se refiere a quiénes son los que tienen que alabar al Señor, y es todos los seres vivos. Todos los seres vivos, todos los seres que respiran, todos los seres que tienen vida, son esos seres que deben alabar al Señor. Así que termino con unas reflexiones. Cada uno de nosotros respiramos. ¿Tú respiras? ¿Tenemos vida? Ese es el motivo suficiente para que alabemos al Señor cada uno de nosotros. Aleluya.